Desde hace años en República Dominicana se ha implementado y expandido la práctica de clínicas y centros de salud en general de retener a pacientes o incluso a cadáveres para usarlos como un mecanismo de presión para el cobro de los servicios que han sido prestados. Una situación que resulta no solamente inhumana e indigna, sino también ilegal en nuestro país. Veamos la historia que nos tiene a continuación Olinda Payano. La incertidumbre que produce la gravedad de salud de algún familiar, que en ocasiones se convierte en tragedia. La pérdida de este ser querido representa un momento de sufrimiento y duelo para los parientes. A esto se suma el alto costo de las atenciones médicas. Si el paciente está en intensivo y necesita seguir intensivo porque se terminó el seguro, la póliza, no se va a desconectar de una máquina ni se va a sacar a la calle. Entonces, en muchos casos, el familiar no tiene con qué pagar. En los centros de salud del país, esencialmente los privados, hay una realidad y es que todo va a depender de la protección o la cobertura que el sistema de seguridad en materia de salud le proporciona a los ciudadanos. Es precisamente cuando los familiares no cuentan con los recursos económicos para saldar los gastos médicos que los centros privados recurren a la retención del cadáver o prohibir la salida del paciente hasta que se salde la deuda. Diversas denuncias se han difundido a través de importantes medios de comunicación. La razón por la cual eso está pasando es porque generalmente son pacientes que cuando eso pasa no son asegurados. En algunos centros de salud no son, la mayoría no es una práctica en todos los centros, esencialmente privados. Cuando fallece una persona, algunos, ya sean directores o ya sea el equipo de contabilidad o de cobros, porque es casi compulsivo el cobro del centro, entonces opta por plantear la retención del cadáver de un ser querido a cambio de que se cumpla con la obligación con el centro de salud. El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, ANDECLIP, Rafael Mena, explica que cuando un paciente ingresa por emergencia, debe ser atendido independientemente si tiene seguro o no. Todo paciente que llega a nuestra institución de una clínica de ANDECLIP tiene que ser atendido en emergencia y estabilizado. Sin embargo, esta práctica de retener ya sea el cadáver o el paciente, además de ser inhumana, es ilegal, explica el neurocirujano y abogado José Papaterra, que el artículo 38 de la Constitución Dominicana se refiere a que se debe salvaguardar la dignidad humana. Pero hay varios artículos, por ejemplo, en la misma Constitución Dominicana, habla del artículo 38 de lo que es la dignidad humana, que en este artículo, a grosso modo, habla de que la dignidad humana está por sobre todo en este país. Y es una falta a lo que sería la dignidad humana retener un cadáver por falta de recursos, por falta de pago. Harold Modesto, secretario general de la Defensoría del Pueblo, explica que de forma recurrente reciben quejas de ciudadanos que se encuentran en impasse con algunas clínicas por falta de pago. Nosotros intervenimos primero haciéndole entender a las autoridades o representantes del centro que eso no es posible y que no es legal. Y en segundo lugar, entonces creando o restaurando el puente roto con el ciudadano o la ciudadana para que se pueda llegar a un acuerdo con respecto a las cuestiones económicas. El también abogado afirma que inmediatamente llega el reclamo a la institución, acuden a dialogar con el centro médico en busca de una solución. Con nuestras intervenciones en algunos centros de salud se ha entendido. Normalmente es lo regular, nosotros no tenemos ningún caso en el que hayamos intervenido y nos entregue prácticamente de forma inmediata el cadáver. El acuerdo se sustancia después, pero automáticamente llegamos, bueno, primero entreguen y vamos a partir entonces desde ahí para hacer el acuerdo. No obstante, el representante de ANDECLIP afirma que el sector médico en general se encuentra en crisis,
con las recientes indemnizaciones fruto de demandas por malas prácticas médicas, lo cual podría llevar al quiebre de algunos centros privados. En estos momentos se ha agravado y se ha hecho prácticamente conjuntamente con las demandas y las condenas, como si fuera una cacería de brujas contra el sector. Por primera vez en este país se condenan a centros públicos, como van 4 o 5 que lo han condenado. Entonces, esa publicación que se le está dando ahora, la mayoría no son clínicas de Andeclí. Entienden que se debe modificar la Ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y la Ley General de Salud 4201, porque desde su promulgación existen cambios significativos en la salud. Esa ley que tiene más de 20 años, nosotros estamos diciendo que debe ser modificada desde hace 8 o 10 años y se lleva al Congreso y fíjese a ver si usted ha oído que ha habido algún cambio. Y nosotros hemos planteado no solamente que debe de ser regularizada, sino que debe ser regularizada o cambiada de la A a la Z. Por eso se está haciendo se pidió una modificación de la Ley 4201 para que esto sea sancionable. Ahora bien, si nos vamos al artículo 38 de la dignidad humana y al artículo 40 sobre lo que es el derecho a la libertad y seguridad personal de la Constitución, esto podría aplicarse y podrían obtenerse sanciones a través de estos artículos. Expresan que cuando la clínica retiene un cadáver o paciente, lo hace en cierto modo como una manera de ejercer presión en los familiares, sin que hasta el momento se puedan sancionar los que incurren en esta práctica. En ese sentido, yo he visto que hay muchas quejas de los familiares de pacientes, inclusive hay en un periódico local, presenta algunas quejas de esos casos, donde dice que los acosan, lo cual es cuesta arriba para el paciente y para el familiar. Hay un ejercicio de cierta inhumanidad, porque no es el momento incluso para hacer un cobro de estas formas. Uno quisiera entender la lógica del negocio de la salud, pero lo primero son los derechos y no puede permitirse que a ninguna persona se le retenga el cadáver. Entienden que se deben buscar otras vías para cobrar las deudas sin lesionar la sensibilidad de los familiares. Hay lo que se llaman los actos auténticos, que los realiza un notario público. A diferencia de los actos bajo firma privada, los actos auténticos solo tienen una copia, que es lo que se llama compulsa. Ese acto auténtico, redactado por el servidor público que viene siendo el notario, tiene la facultad de compararse con lo que sería una sentencia. En las leyes dominicanas, la retención de un cadáver o prohibir la salida de un paciente no está contemplada como forma de cobro de deudas. Sin embargo, son constantes las denuncias de esta práctica que, además de ser cruel para los seres queridos, no cuenta con base legal. Las denuncias sobre este tipo de casos son constantes y numerosas, sin embargo no se ha logrado una intervención real y contundente de parte de las autoridades. Ojalá eso termine sucediendo para parar de seco estas prácticas que denigran de forma directa no solamente la dignidad de los pacientes, sino que también ponen a las familias en una situación de mucha dificultad.